Muy buenos días, es un auténtico honor y un privilegio el poder participar en este prestigioso congreso de Olimpismo, Movimiento Olímpico y Ciencias del Deporte. Agradecer a la organización que haya podido contar conmigo y muy especialmente a la doctora María José Martínez Patiño. Vamos a compartir pantalla con las diapositivas en este caso, de la presentación. Mi ponencia va a tener que ver con la resolución de los conflictos en el deporte. Vamos a comenzar diciendo que el artículo 61 de la Carta Olímpica indica que cualquier diferencia surgida con motivo de los Juegos Olímpicos o en relación con estos será sometida exclusivamente al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Esto ocurre porque hay una remisión normativa de cláusulas contenidas en muchos de los estatutos de las federaciones deportivas internacionales. El estudio de la resolución de los conflictos deportivos de los laudos del TAS, que es el Tribunal Arbitral del Deporte de Lausana, que aparece en la diapositiva, evidencia una agilidad procedimental incomparable a un sistema jurisdiccional, porque no se puede competir en inmediatez y especialización con el arbitraje deportivo en un arco de materias muy amplio que se ajustan a unos cauces procedimentales eficaces para resolver cuestiones incluso del ámbito de la propia competición. Hay, de hecho, como veremos, unos tribunales especiales ad hoc para los Juegos Olímpicos. Todo esto indudablemente repercute muy favorablemente en el deporte en general. El artículo R27 del Código del TAS indica que hay una competencia material muy amplia para conocer cualquier tipo de controversia directa o indirectamente vinculada al deporte. Dentro de los procedimientos que puede haber vinculados al tema del deporte en el TAS, tenemos el procedimiento de mediación, un procedimiento llamado ordinario, otro de apelación, otro de ad hoc durante los Juegos Olímpicos y otro de la Cámara Antidopaje. Son las cámaras que hay en el TAS. Vamos ahora seguidamente a hablar un poco de cada una de ellas. Por lo que respecta a la mediación, estamos hablando de que es un procedimiento informal y no vinculante, basado en un acuerdo de mediación, con el compromiso de intentar solucionar un asunto en materia deportiva con la ayuda de un mediador, en base al principio de libre disposición. Los asuntos más habituales son los contractuales en materia deportiva. Como regla general, quedarían fuera de estos asuntos de la mediación los disciplinarios y los derivados de las decisiones de las autoridades deportivas. Solo podrían ser objeto, por tanto, de mediación los conflictos en las relaciones jurídicas civiles y mercantiles de espectro deportivo, sobre el que las partes pueden disponer libremente de su objeto y salvaguardando siempre el principio de igualdad de armas, además de los principios de imparcialidad y neutralidad. Las ventajas que tiene este procedimiento en relación al arbitraje deportivo, que luego veremos que es más rápida la mediación, unos 90 días, y es menos costoso que el arbitraje. Características: confidencialidad, flexibilidad, sencillez y plasticidad del procedimiento. El mediador, eso sí, no puede imponer una solución al litigio. Son las partes las que voluntariamente lo acuerdan. Y el acuerdo de mediación, de alcanzarse, debe de contener las reivindicaciones de las partes, el acuerdo o acuerdos alcanzados, el protocolo temporal de cumplimiento, con la mayor claridad para favorecer su cumplimiento, y en caso de incumplimiento quedaría abierta la vía de la jurisdicción ordinaria o incluso el propio arbitraje deportivo, sin una cláusula que así lo tiene en consideración. Pasamos ahora a unas pinceladas sobre lo que sería el procedimiento ordinario. Este procedimiento ordinario pueden verse implicados en el arbitraje deportivo muchos actores relacionados con el deporte, pero no directamente deportistas ni federaciones. Hablaríamos, por ejemplo, de patrocinadores, de fabricantes de artículos, venta de materiales deportivos, medios de comunicación, laboratorios farmacéuticos o empresas de seguros. En definitiva, toda una serie de actores que tengan que ver coyunturalmente con el tema del deporte en sentido amplio, según esa definición que vimos antes en la atribución competencial del TAS. Todo comienza con una solicitud de arbitraje sobre la base de un acuerdo arbitral. Hay un traslado a la parte demandada para contestar en 20 días, con una posibilidad de reconvención que, como sabéis, viene a ser la posibilidad de que la parte demandada reclame a su vez al demandante. Se constituye un tribunal de 1 o 3 árbitros y luego hay una fase escrita que consta de demanda, contestación y en ocasiones de réplica útil. Luego hay una audiencia, que la audiencia viene a ser una especie de juicio, que tiene una serie de fases: la apertura de la propia audiencia, las observaciones preliminares de las partes, la audiencia de los testigos, audiencia de expertos, interrogatorio de las partes, la clausura de la práctica de las pruebas, los alegatos de las partes y la deliberación del tribunal, con la característica de una confidencialidad, salvo que haya un acuerdo en contrario. Y todo este procedimiento finaliza con la emisión de un laudo que es supervisado por la Secretaría General del TAS
que puede rectificar aspectos formales, pero también llamar la atención del tribunal sobre cuestiones fundamentales de principio. El laudo tiene que ser motivado, deben de constar en él los hechos, las pretensiones de las partes, una sucinta descripción del procedimiento, conclusiones del tribunal sobre la admisibilidad de la solicitud, jurisdicción y derecho aplicable, además de las referencias formales sobre la composición del tribunal, los datos de las partes y los de sus consejeros. El reconocimiento de ejecución de un laudo del TAS fuera de Suiza, que es donde está el tribunal, no olvidemos, de Lausana, resulta operativo a través del Convenio de Nueva York de 1958, que implica el efecto de cosa juzgada del laudo y su ejecutabilidad, a salvo de un recurso ante el Tribunal Federal Suizo y su posible suspensión. La apelación. En la apelación se discuten decisiones de federaciones en cuyos estatutos conste la posibilidad de recurrir ante el TAS o bien por un acuerdo arbitral ad hoc. Tiene que tratarse de una decisión definitiva, con independencia de su forma, que afecte a la situación jurídica del destinatario. También en este proceso puede darse el caso de que sea una especie de apelación contra un laudo de primera instancia, pero para eso tendría que estar previsto en las reglas correspondientes del ente deportivo. Aquí no rige la confidencialidad estricta del procedimiento ordinario, porque muchas de las decisiones en apelación afectan a deportistas con gran interés mediático. Las características básicas de este procedimiento serían la rapidez, todas sus etapas tienen unos plazos específicos de cumplimiento, la posible gratuidad del procedimiento cuando hablamos de asuntos disciplinarios para deportistas y la no confidencialidad del laudo. El escrito de apelación se presenta en el plazo que indican los estatutos o regulaciones aplicables cuando se termina la vía deportiva interna y subsidiariamente rige, si no, el plazo de 21 días. Tras acreditar la petición, la designación de árbitro, el abono de la tasa y la disposición estatutaria que atribuya la competencia de apelación ante el TAS, se presentaría el recurso en 10 días, teniendo 20 días para contestar la parte apelada, la fase de audiencia similar al ordinario y el laudo, como regla general, debe comunicarse a las partes en 3 meses desde que el tribunal tuvo a su disposición el expediente. Luego también, como antes apuntábamos, avanzábamos, hay una sala ad hoc durante los Juegos Olímpicos. Esto se inició en Atlanta en 1996 y hay que destacar un laudo muy interesante de 22 de julio de 1996 en el que se reclamaba por parte de la Federación de Natación de Estados Unidos la descalificación de una nadadora irlandesa, tras haberla inscrito fuera del plazo para la prueba de 400 metros libres. Y se desestimó la apelación, se permitió su participación y resultó una brillante participación obteniendo el oro olímpico. Para solucionar este tipo digamos, de salas ad hoc, están para solucionar cualquier tipo de litigio que surgiera en los Juegos Olímpicos, que surja. Y se trata de solucionarlo en el plazo de 24 horas, como regla general, o de acuerdo al calendario de competición. Los laudos de estas cámaras son firmes y vinculantes para las partes, sin que puedan recurrirse, y esto es un poco su éxito, el hecho de que se puedan resolver asuntos muy rápidos en competiciones que no admiten otros tiempos. ¿Qué asuntos son los más habituales en estas salas ad hoc? Pues la elegibilidad de un deportista por su nacionalidad o por su selección, descalificaciones, como hemos visto en el caso de Michelle, la nadadora irlandesa, retirada de acreditaciones, dopaje, cuestiones disciplinarias, precisión de la equipación deportiva, patrocinio y compromisos. Se activa con la presentación de una solicitud de arbitraje ante la Secretaría del TAS. El Tribunal Arbitral tiene potestad organizatoria en clave de inmediatez y eficacia y los asuntos se resuelven aplicando la Carta Olímpica, los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas internacionales y los principios generales del derecho, especialmente los de lex sportiva, juego limpio, equidad deportiva y transparencia de las competiciones. Hay también una cámara antidopaje específica creada en los Juegos Olímpicos de Río 2016 como autoridad de primera instancia para conocer y decidir los litigios en materia de dopaje surgidos en los Juegos, por delegación de poderes por parte de los signatarios del Código Mundial Antidopaje, y al aceptar someter un litigio de antidopaje ante esta Cámara del TAS, se considera que las partes renuncian expresamente a sus derechos de solicitar tutela judicial a las autoridades judiciales estatales. Una vez notificada la parte dispositiva del laudo, este ya es ejecutivo. Cabría un recurso de apelación al TAS en 21 días, salvo que se haya acordado en primera instancia en un tribunal trimembre de 3 jueces, o de 3 árbitros, para ser un poco más técnico. Una diferencia importante entre la Cámara ad hoc general, la que hemos visto ahora de los Juegos Olímpicos, y la Cámara antidopaje, es que no se requiere agotar los recursos ante la instancia previa, a diferencia de la Cámara ad hoc general. Y además de una mayor amplitud material de conocimiento de esta, porque lógicamente la general se encarga de más asuntos que propiamente de dopaje. El laudo de la Cámara ad hoc general tiene efectos de laudo definitivo, contra el que solo cabría un recurso de nulidad ante el Tribunal Federal Suizo, que veremos ahora cómo se articula, mientras que el de la Cámara antidopaje puede ser apelado ante el TAS. El Tribunal Arbitral, es muy importante esto cuando hablamos de la Cámara antidopaje,
debe adoptar la suspensión cautelar del deportista tan pronto como se le notifique un resultado analítico anormal, mientras que si no hay resultados analíticos anormales ni vulneraciones de método, cabría una suspensión opcional. El procedimiento se compone de una fase escrita, una audiencia oral, y el tribunal arbitral aplicará el reglamento de arbitraje en materia de dopaje, la normativa federativa internacional correspondiente en materia de dopaje y el Código Mundial Antidopaje. ¿Qué ocurre cuando termina esta fase del laudo? Cuando ya tenemos un laudo en los diferentes procedimientos que hemos visto sus pinceladas más básicas en las anteriores diapositivas. Pues cabría un recurso de nulidad contra los laudos ante el TAS. Y aquí cabrían solamente, ante el Tribunal Federal Suizo. El TAS sería una instancia deportiva y contra esos laudos que emite el TAS cabría ese recurso ante el Tribunal Federal Suizo. Normalmente por motivos formales muy tasados y también por motivos de fondo circunscritos a cuando sea que se vulnere el orden público. ¿Qué motivos son los habituales? Pues que el tribunal se haya declarado competente o incompetente indebidamente, que no se haya constituido regularmente, que el tribunal haya resuelto sobre pretensiones que no le habían sido sometidas o haya omitido pronunciarse sobre algunas de las que sí que le fueron planteadas, que se haya vulnerado el principio de igualdad entre partes o el de ser oído un procedimiento contradictorio, o que se haya privado al interesado del derecho a exponer el caso. En cuanto al tema del orden público, aquí cabrían diferentes particularidades, un tema más de fondo. Se entiende que es cuando viola los principios generales como el principio pacta sunt servanda, el de buena fe, prohibición de dar por terminado el contrato por razones importantes, prohibición de abuso de derecho, prohibición de vulneración de derechos personales de las partes, la prohibición de discriminación, muy importante, prohibición de expropiación sin compensación, la protección de incapaces o la prohibición de trabajo forzoso. Es decir, aquí es verdad que es una especie de cajón desastre donde caen muchas cosas, pero lo normal es que sea muy restrictivo el Tribunal Federal Suizo para permitir que se aplique el tema del orden público para tirar un laudo del TAS. En suma, vienen a ser el tema del orden público los valores esenciales y ampliamente reconocidos que deben formar la base de todo ordenamiento jurídico de acuerdo con los conceptos imperantes en la Confederación Helvética, porque no olvidemos que el TAS está en Suiza y corresponde al Tribunal Federal Suizo revisar esos laudos en este Tribunal Federal. ¿Qué quedaría después? Pues bueno, como Suiza pertenece al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sí que cabría un recurso judicial ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra esa sentencia o esa resolución del Tribunal Federal Suizo. Claro, hay que tener en cuenta, y aquí hay que sacar a colación, una reciente sentencia precisamente del tema de Caster Semenya, la corredora, en este caso la atleta sudafricana, que obtuvo recientemente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una sentencia que le permitió, de alguna manera, poner sobre la mesa de que habían sido vulnerados sus derechos por parte del laudo del TAS, que había sido validado por el Tribunal Federal Suizo, entendiendo que no afectaba al orden público, y en cambio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afeó esa sentencia de Suiza, indicando que sí que tendría que, tratándose de un tema de discriminación, haber hecho un estudio mucho más pormenorizado de todo lo que implicaba la normativa, en este caso de la Federación de Atletismo, que le impedía competir si no tenía unos parámetros de nanomoles en sangre inferiores a un determinado nivel. Indudablemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos controla la aplicación del artículo 6 del Convenio Europeo, que consagra el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Y aquí vamos a estar muy pendientes en este tema de Caster Semenya, de que en la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a examinar el tema de fondo, porque lo que se ha dicho hasta ahora es que se están vulnerando, en este caso, una serie de artículos del convenio, pero no ha entrado sobre el fondo de la normativa de la Federación Internacional y se espera que esto pueda ocurrir en poco tiempo. Indudablemente esa sentencia puede ser un antes y un después sobre la integración de las deportistas con diferencia de desarrollo sexual, DSD, en las categorías femeninas, que es el caso que de alguna forma de fondo se está examinando en el asunto de Caster Semenya. ¿Cómo se compone el TAS y la lista de árbitros? Bueno, pues conforme el artículo S14 del Código TAS, la lista de árbitros se debe conformar con personalidades que tengan una formación jurídica apropiada, una competencia reconocida en materia del derecho del deporte y arbitraje internacional, un buen conocimiento del deporte en general y conocer algunas de las lenguas de trabajo del TAS, que son el francés, el inglés y también el español. La resolución de conflictos en materia deportiva se asegura a través de dos órganos, el International Council of Arbitration for Sport, el ICAS, y el Tribunal Arbitral del Deporte. Entre las funciones del ICAS se encuentra la de designar a los árbitros y retirarlos de la lista, previa propuesta del Comité Olímpico Internacional, de las federaciones internacionales
y de los comités olímpicos nacionales. En estos momentos, cuando, bueno, yo recientemente, hace un par de años, hice digamos, un estudio sobre la composición del TAS y la verdad que en cuanto al ICAS es un organismo paritario. Hay 22 miembros y hay la mitad mujeres que hombres, pero de la lista del TAS que yo examiné, había 349 árbitros y solamente había 40 mujeres, es decir, un 11,46% del total, y de los 58 mediadores que figuraban en la lista del TAS, había solamente 12, el porcentaje era de un 20,68. Y no ha sido muy diferente la evolución que ha habido en estos 2 años en cuanto a los porcentajes. Las controversias del deporte femenino en el TAS, que fue una de las cosas que yo examiné en mi tesis doctoral, hicimos un estudio que venía desde el año 86, donde empiezan a publicarse los laudos del TAS, hasta el año 2020, y había 1.978 laudos, de los cuales 302 correspondían a controversias del deporte femenino. Y curiosamente, las decisiones sobre estas controversias del deporte femenino fueron tomadas por un 78,13% de árbitros varones en paneles colectivos y de un 87,35% de los asuntos decididos por árbitro único. Es decir, una mayoría abrumadora masculina sobre asuntos que tenían que ver con el deporte femenino. No quiere decir esto que la justicia esté en entredicho, pero sí es cierto que a mi juicio se evidencia una falta de consideración y minusvaloración del deporte femenino frente al masculino al no contar con una aportación femenina en estos paneles en aspectos muy íntimamente relacionados con las deportistas. Hablamos, por ejemplo, de temas de acoso sexual, de invitaciones inapropiadas en congresos, de incluso el hecho de si aparece una sustancia como norandrosterona exógena por un tema de un embarazo. Entonces hablamos de temas muy relacionados con el deporte femenino y que fueron todos solucionados por árbitros masculinos. ¿Cuál es un poco la clave de que esto se esté produciendo? Pues la clave fundamentalmente es que es necesario que haya una representación femenina en las organizaciones deportivas para que pueda haber paneles más paritarios. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales de gobierno del deporte influyen indirectamente en el nombramiento de los árbitros del TAS, puesto que eligen casi exclusivamente a los 22 miembros del ICAS, del Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo, que a su vez son los que establecen la lista de árbitros. Entonces, sin superar ese reto de la gestión y representación deportiva paritaria en las organizaciones, no podrá haber un equilibrio de género en los tribunales arbitrales, ni siquiera garantizar una mínima presencia femenina que permita una perspectiva propia y complementaria, en ocasiones disidente de la masculina, para poder tener unos laudos más inclusivos, más paritarios, con una perspectiva dual. En definitiva, unos laudos, yo creo que más justos, pero también más legítimos desde el punto de vista de la propia imagen de estos organismos, como pueden ser los tribunales arbitrales del deporte. Es verdad que el 1 de noviembre de 2022 se modificó el artículo 54.4 del Código del TAS, añadiendo que en la designación de los árbitros únicos y de los presidentes de las formaciones, el presidente de la Cámara tendrá en cuenta los criterios de experiencia, disponibilidad, diversidad y también igualdad, pero esta edición es insuficiente y limitada a no proyectarse sobre la lista de árbitros. En definitiva, yo creo que es fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta cuál es el valor que se da en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el asunto del deporte y de la discriminación, de la prohibición de discriminación, cuando se habla en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la prohibición de toda discriminación por razón de sexo en el artículo 21, se consagra en el artículo 23 el derecho a igualdad de trato entre géneros en todos los ámbitos, convención específica de las políticas de discriminación positiva, que es, como sabéis, la posibilidad de establecer cuotas obligatorias de forma proporcionada, de forma transitoria, en tanto se pueda conseguir una igualdad mayor. Y ahora detengámonos, después de todo lo antedicho, en la figura de esta mujer que aparece en el centro de la imagen, Silvia González Pinto, que fue galardonada con el Premio del Deporte en 2019, de Igualdad de Deporte, del Comité Olímpico Internacional, en una ceremonia muy entrañable que se llevó a cabo en la sede de Naciones Unidas. Este premio reconoce la labor y organización de quienes han contribuido de forma destacada al desarrollo, promoción, refuerzo de la participación de las mujeres en el deporte. Esta mujer fue secretaria general del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica, y presidente de la Comisión Mujer y Deporte. Pues esta mujer estuvo involucrada en un asunto que acabó llegando al TAS, un asunto que tenía que ver con la gobernanza federativa y con el derecho fundamental de igualdad. Su caso comienza el 2 de octubre de 2020 en una sesión ordinaria del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica y se intentó aclarar la siguiente situación. Se abre una investigación a raíz de un comentario
del que sería conocedora Silvia, sobre un presunto escándalo de acoso sexual que podría involucrar a un miembro del comité ejecutivo. Este asunto fue reconocido por doña Silvia en el sentido de que ella conocía este hecho, habló de un correo anónimo sobre ese supuesto acoso, pero no quiso revelar la fuente, ni tampoco si se refería a un atleta o a una atleta, y todo esto al final lo que acabó conllevando fue que se le sancionó por 2 años por parte del Comité Olímpico, se le sanciona por 2 años de inhabilitación para toda actividad relacionada con el deporte. Ella apela esa decisión en clave interna y cuando termina la vida deportiva del Comité Olímpico de Costa Rica, apela al TAS. Y en el TAS, el laudo del TAS estima su recurso y anula la sanción por ausencia de fundamentación crítica y razonable. Esta resolución que dio origen a la sanción, dice el TAS que no se dictó conforme a lo exigido por el propio reglamento de disciplina del Comité Olímpico Nacional, que exige que la misma se respetara por reglas de la sana crítica, de la razonabilidad, pero además del principio general jurídico de que toda una resolución sancionadora tiene que tener una mínima fundamentación y argumentación, sobre todo si estamos hablando de un tema tan grave, no bastando una simple enumeración de los hechos, sino que hay que ir a una fundamentación muy clara. Y en definitiva, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el caso pone de manifiesto la insuficiencia del régimen disciplinario del Comité Olímpico Nacional y revoca esta sanción y, por tanto, se repone a esta mujer brillante en su vida deportista y brillante gestora en la situación en la que estaba, ¿no? Se le retira esta sanción a todas luces desproporcionada. Aquí se puso toda la energía procedimental en desacreditar a una persona cuya trayectoria habla por sí misma, siendo Silvia González Pinto una de las mujeres más representativas de la gestión deportiva de América, siempre en pro de una igualdad de género, que desgraciadamente aún camina a paso lento y sobre todo en determinados sectores geográficos. Cabría preguntarse si hubiesen sido las cosas distintas de existir un protocolo claro y protector de quienes son víctimas de delitos graves en el ámbito del deporte y de quienes tienen la posibilidad de denunciar y defender a las víctimas. Sin una normativa clara y moderna en este sentido, esta situación podría repetirse y, de ser cierto el hecho matriz del acoso sexual, una vez más quedaría sin investigar, en definitiva impune. Y el mundo del deporte no puede prescindir de mujeres, como decimos, competentes y honestas, con una importante trayectoria como deportista en triatlón en su juventud, como brillante e innovadora dirigente, siempre trabajando por la igualdad de la mujer, siendo un referente para todos nosotros, muy especialmente para tantas mujeres que pueden sentir la trayectoria de Silvia como una inspiración para orientar su vocación deportiva, profesional y académica. Y llegamos al final a las conclusiones. Y las conclusiones son las siguientes. El deporte actual globalizado y universal solo puede funcionar con eficacia y eficiencia si los inevitables conflictos que se presentan son resueltos en plazo y sus decisiones aceptadas por todos los participantes. De ahí la idoneidad del sistema de arbitraje deportivo, cuyos laudos resuelven definitivamente la controversia, formalmente pueden ser ejecutados internacionalmente con mucha más agilidad procesal sobre la base de la Convención del Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de Nueva York de 1958. Que nos permite homologar ese laudo en cualquier país firmante del convenio, a diferencia de una sentencia que requiere una homologación específica en cada país. En segundo lugar, hay importantes cuestiones por resolver. Las deficiencias que nos causan el derecho de igualdad en los sistemas de resolución de controversias deportivas han quedado patentes en el estudio histórico de la base de datos del TAS, al que yo me hice referencia antes, en ese periodo examinado desde 1986 a 2020, un periodo de tiempo más que significativo, en el que hay publicados 1.978 laudos, de los cuales 302 corresponden a controversias del deporte femenino, resultando poco equitativo que haya un porcentaje de decisión tan abrumadoramente masculino sobre dichas controversias. 3 árbitros varones en el 78,13% del total de los paneles colectivos y un 87,35% de los establecidos o decididos por árbitro único. Si bien la justicia deportiva ha venido funcionando con normalidad, resulta diáfano que un reparto equitativo en los paneles, no solo continental, sino de género, constituye un plus de calidad y legitimidad en las decisiones que se acuerden, porque habrán sido tomadas con una perspectiva también femenina, neutralizando un sesgo cognitivo evidente. En tercer lugar, los parámetros que el Consejo Internacional de Arbitraje en materia deportiva tiene en consideración al nombrar los árbitros pivotan sobre la representación continental y las diferentes tradiciones jurídicas, garantizándose que la lista se conforme con personalidades de una formación jurídica apropiada, competencia reconocida en materia del deporte y dominio de alguna de las lenguas del TAS, francés, inglés o español. Pero no hay ninguna prevención al respecto del equilibrio de género en la lista arbitral a conformar, lo cual entiendo que es un quiebre importante del sistema. En cuarto lugar, si bien los árbitros son designados y retirados de la lista por el ICAS, las propuestas las realiza el Comité Olímpico Internacional, las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales.
Estos organismos de gobernanza del deporte influyen, por tanto, indirectamente en el nombramiento de los árbitros del TAS, puesto que eligen exclusivamente, prácticamente, a los 22 miembros del ICAS, que es el órgano de gobierno que luego establece la lista de árbitros. Sin superar este reto de gestión y representación deportiva paritaria en las organizaciones deportivas, no podrá alcanzarse ese equilibrio de género deseable en los tribunales arbitrales, ni tan siquiera garantizar una mínima presencia femenina que permite incluir una perspectiva propia y complementaria, en ocasiones disidente, de la masculina. De ahí que, según mi humilde opinión, sería conveniente realizar una reforma de conjunto, establecer normativamente un porcentaje paritario en todos los estamentos de las organizaciones deportivas, partiendo del propio Comité Olímpico Internacional, con su conexión influyente en las federaciones internacionales y en los propios comités olímpicos nacionales, estableciendo un parámetro de un 60-40% o viceversa en la representación de cada género, o al menos una cuota del 30% del sexo menos representado. Desde esa capacidad de influencia del COI se puede arrastrar a las restantes organizaciones deportivas, lo que propiciará unas propuestas de árbitros más equilibradas en género, acorde con los nuevos tiempos del deporte. Y como conclusión final de lo hasta aquí expuesto, respecto al régimen jurídico de los tribunales arbitrales deportivos, creo que resulta necesaria una reforma de conjunto sobre la construcción de la lista arbitral, muy especialmente en el TAS, como vanguardia más relevante de solución de conflictos del deporte a escala mundial, con una modificación del Código de Arbitraje Deportivo que contemple la relevancia de abordar eficazmente una composición de los tribunales arbitrales deportivos de acuerdo con un enfoque respetuoso con la igualdad entre hombres y mujeres en ámbitos de la gestión de conflictos deportivos, fundamentada en una visión global, aplicable a todos los ámbitos del deporte, y desde esa codificación formal se puede avanzar hacia una igualdad real y efectiva, como se ha hecho en otros ámbitos con medidas de discriminación positiva, temporales y proporcionadas, en tanto persista esta situación tan desequilibrada de infrarrepresentación femenina en los tribunales arbitrales deportivos. Modificación normativa que sin duda serviría de espejo para otros tribunales arbitrales internacionales de menor espectro geográfico y también nacionales, e incluso para el propio arbitraje internacional no estrictamente deportivo. Muchas gracias.